Muy buenas, señores estudiantes del curso de fortalecimiento. En el presente video y continuando con los videos de Excel vamos a tocar el tema de formato de número, relleno, buscar y reemplazar, filtro y el formato condicional. Para lo cual vamos a iniciar con el formato de número. Nos ubicamos en una celda y nos vamos acá a la cinta de opciones. En esta opción le damos un clic en la flechita y tenemos todos los formatos de número que se tiene. En el primero tenemos general, que no tiene un formato específico, se puede trabajar tanto como número como texto. Tenemos el número, moneda, contabilidad, que es similar a la moneda, el formato de fecha corta, el formato de fecha larga, la hora, el porcentaje, la fracción, científica, que no se utiliza casi para nada, y texto. Vamos a comenzar dando ejemplos de cada formato. General, vamos a poner por ejemplo ingresos. Si nos damos cuenta, sigue manteniéndose en general. Si le pongo un número, sigue manteniéndose en general. Vamos a dejarlo en un texto. Número, le voy a poner el número 10, pero le cambio el formato acá a número. Vemos que se han agregado decimales. Puedo aumentar decimales como puedo quitar decimales, dependiendo del trabajo que esté haciendo. Puedo poner por ejemplo 10.52 y se considera con los decimales. Puedo aumentarle más decimales también, 10.5287. Si le aumento más, simplemente se va a restringir a dos decimales, perdón, en este caso 4 decimales. Luego tenemos el formato de moneda. Le doy clic, seleccionamos el formato moneda y nos va a aparecer adelante el símbolo, en este caso de soles, con el cual podemos trabajar por ejemplo cuadros de ingresos, de egresos, de gastos, ¿no? Nos facilita un poco ese formato. Luego tenemos el formato fecha. Voy a ingresar una fecha, 01/01/2020. Si nos vamos a la celda, vemos que automáticamente ya se ha cambiado a formato de fecha corta. Si pongo lo mismo y selecciono el formato de fecha larga, vemos que es un poco más distinto. Lleva el nombre del día y es más texto que número, ¿no? Tal vez para algunas situaciones nos sirve. Luego tenemos el formato de hora. Voy a poner por decir 07:2.00. Voy, selecciono hora. Me ha puesto la hora, el minuto y los segundos, ¿no? Acá ya puedo trabajar, ponerle 07:5 con 30 segundos, ¿no? Depende del trabajo que estemos haciendo, nos puede resultar muy útil. Tenemos el formato de porcentaje. Podemos poner 50 y quiero que sea en porcentaje. En este caso ya está. Es que le he puesto 50 y de luego el porcentaje, entonces me eleva. Si hubiera puesto al contrario, que es 0.5, y le pongo en porcentaje, recién me genera el 50%. Luego tenemos fracción. Vamos a elegir primero el formato, y si yo les pongo un medio, les va a seguir saliendo un medio. Pero ¿qué pasa si yo les pongo 8 medios? Me sale 4, o sea, ya realizó la función. Si yo pongo 9 medios, me pone 4 enteros con un medio, o sea, se convierte en fracción ya entera. Y por último el texto, que es, vamos a ponerle acá en formato texto. Si yo le pongo un número, si se dan cuenta, se alinea hacia la izquierda, no como en los números que se alinea hacia la derecha. Si yo quiero hacer una operación de suma, simplemente no lo va a reconocer, y por más que lo seleccione, no lo va a tomar en cuenta a ese texto, ¿no? Por eso es necesario que todos los datos que sean números sean considerados como números, y así poder trabajar de una mejor manera con las fórmulas, ¿no? En este caso lo dejamos en texto. Vamos a poner el texto de ingresos, y eso sería todo lo referente al formato de número, que nos sirve mucho
poder ponerle el formato a nuestras tablas y poder trabajar de una manera más eficiente. Tenemos la opción de buscar y reemplazar. Para esto vamos a iniciar con autorrellenado, el relleno. Seleccionamos acá, vamos a poner el número 1, que ya lo tengo puesto, y voy a seleccionar hasta acá, todo ese rango de celdas. Nos vamos acá a la opción rellenar, le damos clic en la flechita y, por ejemplo, yo le voy a decir que rellene hacia la derecha y lo va a completar, autocompletar o rellenar. Voy a deshacer esto con control Z y yo le quiero poner el 2 adelante, 1 y 2. Voy a la misma opción y hacia la derecha. ¿Qué va a pasar? No hace nada, lo vuelve a rellenar el número que está en la primera celda. Pero si yo le doy en esa opción y le doy acá en series, vemos que está series en fila, lineal, y el incremento va a ser en 1. Le doy a aceptar y comenzó a hacer un autorrelleno. Ahora puedo volver a la misma opción, voy a deshacer, voy a la misma opción, series. ¿Qué tal si yo no quiero que se incrementen 1? Que yo quiero que se incrementen 5. Le pongo 5, aceptar, y va a comenzar a incrementarse de 5 en 5. Pero para que se habilite esta opción tenemos que tener dos números consecutivos y seleccionar. Ahora, eso también lo podemos hacer para abajo. Pongo el 1, el 2, selecciono hasta donde quiero, rellenar, series, y quiero que el aumento sea de 10 en 10. Y me va a autocompletar de 10 en 10, ¿no? Pero si simplemente necesitamos rellenar números consecutivos, seleccionamos como en el primer video, jalamos acá de la esquina inferior y nos va a autorrellenar. Para el tema de fechas es igual. Voy a poner, por ejemplo, el 1 de enero, el 2 de enero del 2020. Selecciono, puedo hacerlo con la flechita y me va a continuar las fechas, ya sea en horizontal o sea en vertical. Si quiero utilizar la opción de relleno, me voy acá, le doy clic, le doy en series y, si se dan cuenta, ya está en la opción cronológica y por fecha, y automáticamente se va a rellenar. Ahora, si quiero, por decir que sea de mes en mes, simplemente cambio acá 2020, jalo con la flechita inferior y el autorrellenado se ha ido de mes en mes. O me puedo dirigir a la otra opción, vamos acá, series, y si se dan cuenta acá se ha convertido en mes. El incremento va a ser de mes en mes y listo. Pueden hacer que el incremento sea de 2 meses en 2 meses, dependiendo de las necesidades que puedan tener, ¿no? Ese es todo al respecto de la opción de autorrellenado. Vamos a ver el tema de filtros. Para trabajar filtros necesitamos tener primero un encabezado. Vamos a trabajar en esta tabla. Quiero que los filtros sean de esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar acá desde el encabezado hasta el final de esta tabla. Me voy aquí, le doy un clic y filtro. Acá ven que en los encabezados me apareció una flechita. Puedo ver qué datos contiene toda esa columna. Puedo ordenarlos de mayor a menor. Puedo ordenarlos por color si es que hubiera en cada una de las columnas que le he puesto filtro. Por ejemplo, quiero ordenarlo de mayor a menor, le pongo ordenar de mayor a menor y automáticamente en todas las filas restantes, sin que varíe, se ha ordenado. Por ejemplo, para darnos cuenta, acá le voy a poner un color de relleno verde y acá le voy a poner un color de relleno otro, azul. Yo al ordenar de mayor a menor, todos los datos que están a la derecha se van a mover con él, ¿no?
pero no se van a mover tal vez los datos que no están dentro del filtro. En este caso solo se está moviendo todos los datos que están acá. Si yo quisiera que se muevan todos los datos de acá, tengo que seleccionar todos como un filtro. Voy acá, quito el filtro, vuelvo a seleccionar filtro y, por ejemplo, acá está estudios. Voy, lo ordeno de mayor a menor y estudios bajo acá abajo. Puedo filtrar todos estos datos del texto para ponerlos tal vez por orden alfabético. Le doy ordenar y listo. Para eso nos sirve más que todo el filtro, o para buscar un número en específico. Pongamos que esta tabla es inmensa, tenemos miles de datos y yo le doy aquí en seleccionar todo y quito todo. Digamos quiero ver todos los datos que lleven el número 15 y me va a filtrar todos los datos números 15 y a qué corresponde, ¿no? Voy, simplemente selecciono todo otra vez y aceptar. El filtro más que todo es para buscar algún dato en específico o un conjunto de datos, también para ordenar en forma ascendente y en forma descendente. Vamos a quitar estos filtros. Vamos a ver la opción de buscar y reemplazar, que es esta. Le damos un clic en buscar y pongámonos en la misma situación de que tenemos una tabla inmensa y quiero buscar la palabra aseo. Le doy en buscar todos, le doy clic aquí, que es la única opción que me ha salido, y me marca acá el cuadrito automáticamente que está acá. Yo le puedo dar acá clic en la pestaña que está a la derecha de buscar y lo puedo reemplazar con otra palabra. Yo quiero que esa palabra aseo sea limpieza y le doy clic en reemplazar y automáticamente se ha reemplazado. A veces cuando tenemos tablas muy grandes en las cuales necesitamos tal vez ubicar algún dato en específico y no lo tenemos cerca. Vamos a ver un poco del formato de la propia tabla y de ahí para pasar con el formato el formato condicional. Voy a borrar todo este formato. Acá hay una opción de poder borrar. Si le pongo borrar todo, se va a borrar todo. Voy a deshacer. Hay la opción de borrar todo el formato y se borra todo el formato que le hemos dado, desde las fuentes, el tamaño de texto, los colores, las fórmulas, todos siguen igual, no varía, solo se quita el formato al texto o a los datos que le hemos dado. Acá tenemos la opción de darle un formato como tabla. Le damos un clic y vemos que nos bota un montón de opciones. Podemos escoger una. Por ejemplo, yo quiero esta. Nos dice dónde están los datos de la tabla. Como yo ya la había seleccionado previamente, ya lo marca. Pero en el caso de que esté mal seleccionado, le puedo dar clic aquí. Vuelvo a seleccionar la tabla donde quiero y doy clic aquí. Me dice, la tabla tiene encabezados. Si no tiene la tabla encabezados, que son estos acá, los textos que van encima de los datos, lo deselecciono y ya está. Pero en este caso mi tabla sí tiene encabezados. Le doy a aceptar y ya me dio un formato de tabla. Asimismo me ha agregado filtros en la parte superior, en cada etiqueta, en cada encabezado, y tiene la misma función que del filtro. Me ha agregado un filtro. Podemos ordenarlos de mayor a menor, ordenarlos de menor a mayor, buscar algún dato en específico, en fin. Podemos cambiar también el formato de tabla a otro, al que deseemos. También podemos darle un nuevo estilo. Entramos acá y podemos editar de qué forma queremos que esté diseñada nuestra tabla. Le podemos dar todo el formato que deseemos. Acá nos da las opciones, que en la primera franja de columnas, en la segunda franja, líneas, etcétera, ¿no? Acá podemos darle el formato a nuestro gusto. También podemos darle el estilo a la celda. Le damos un clic aquí y tenemos varios estilos de celda.
Este es solo para darle el estilo a una celda en específico, ¿no? Podemos ponerle, por ejemplo, esta y automáticamente toda esa celda se ha cambiado. Podemos seleccionar un grupo de celdas y también darle un formato en específico. Eso sería el tema de los formatos de celda y de formatos de tabla. Vamos a entrar a una parte interesante que es el formato condicional. ¿Qué es el formato condicional? Es este de acá. Nos va a permitir darle reglas a las celdas para que puedan tener alguna diferenciación respecto a las otras. Voy a borrar todos los formatos. Ya está. Voy a quitar el filtro. Ya está. Por ejemplo, dentro del formato condicional tenemos resaltar las celdas cuando es mayor a un número, cuando es menor a un número, cuando está entre un rango, cuando es igual a un número, cuando el texto que tiene coincide, cuando coincide con una fecha, cuando son valores duplicados. Vamos a iniciar con darle un formato condicional a celdas que sean mayores a un número en específico. Seleccionamos nuestro rango, vamos a la opción de formato condicional, damos clic en es mayor que. Acá nos da dos opciones. Uno que dice aplicar formato a las celdas que son mayores que. En la primera opción nos da un número, tenemos que poner un número. Por ejemplo, yo quiero que aplique formato a las celdas que sean mayores a 13 y que todas esas celdas que sean mayores a 13 sean en texto rojo. Ahora, yo puedo darle un formato personalizado. Voy al final de la lista, doy clic en formato personalizado y puedo escoger lo que yo quiero, ¿no? Cómo quiero que se resalten esos datos. Por ejemplo, quiero que sea en rojo, quiero que sea en negrita y cursiva, quiero que tenga borde de línea, punteado, acá en punteado, y que el relleno sea, no sé, amarillo. Le doy en aceptar y vemos que todos esos datos que son mayores han cambiado el formato. Eso también nos ayuda cuando estamos trabajando con bastantes datos y queremos resaltar algunos datos que no son relevantes o importantes en el momento. Luego me voy a es menor que. En este caso le voy a poner que sea menor a 13, los números restantes, y que se ponga con relleno verde oscuro. Aceptar y listo. Simplemente van a cambiar de formato los datos que sean menores a él. Vamos a pasar con la siguiente opción. Vamos a ponerle entre. Los datos que estén entre 15 y 33. Que igual que sea con un borde rojo. O bueno, no se nota mucho, con un borde amarillo. O relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Aceptar y automáticamente nos cambia de formato solo a los textos que están entre ese rango. De ahí tenemos la opción de es igual a, que esto nos va a cambiar simplemente a los textos que sean iguales. Por ejemplo, si yo le pongo 15, va a cambiar a todos los que tengan el número 15 dentro de ese rango. De ahí tenemos la otra opción, que es que el texto que contiene. Esto se puede trabajar con estos números. Por ejemplo, si yo le pongo el 18, me va a marcar todos los 18. Si yo le selecciono esta zona acá de los textos y le doy a eso, también me va a funcionar. Por ejemplo, yo quiero que me marque todos los que sean aseo,
y solo me va a marcar los de aseo, dependiendo, como les digo, del trabajo que se esté realizando. Nos sirve esa opción. Tenemos para una fecha, si es que en nuestra tabla estaríamos trabajando con fechas, podemos utilizarla, es la misma mecánica. Acá en duplica valores es todos los valores que se duplican. En este caso se duplica el 12 y el 18 y por eso los marca. También tenemos la opción de buscar los datos que sean únicos, o sea, los que no se están duplicando, y igual nos va a marcar. Luego tenemos la opción de aquí marcar los 10 superiores, los primeros 10. En este caso, ¿cuántos datos tengo? Tengo 9 datos. Voy a aumentar. Lo mismo voy a copiar para no demorar mucho. Si yo selecciono todo esto y le doy a los 10 superiores, me va a marcar los 10 mayores números. Puedo cambiar las opciones acá, que sean 9, que sean 8, 7, 6, 5, 4, dependiendo del trabajo. Igualito puedo hacer con los 10 inferiores, me va a marcar los 10 menores. También puedo que el 10% de valores superiores de todos mis datos, ¿no? Puedo aumentarle a que sean al 20%, 30%. Igual para los datos inferiores, tenemos la opción de que me marquen a los que están por encima del promedio. Tenemos la opción de que me marque a los que están por debajo del promedio, entre otras opciones más. Tenemos otras opciones más interesantes también, que son las barras de datos, que si seleccionamos nos va a tomar al número mayor como un 100%, y de ahí va a bajar la escala, ¿no? Tenemos bastantes opciones, por ejemplo esta, y vemos que en cada cuadrito se ha generado una barra. Como les digo, el número mayor es como que si fuera el 100%, y el resto ya va disminuyendo de acuerdo a la cantidad que tiene. De ahí tenemos las escalas de color, que son similares. Por ejemplo, en esta el blanco va a ser el mayor y el más oscuro va a ser el menor. Tenemos otra que sea al revés, que el color verde, el más oscuro, es el mayor, y el menor se va haciendo más claro el color. Tenemos los conjuntos de iconos. Por ejemplo, nos va a decir qué números están sobre el promedio, qué números están en el rango del promedio y qué números están abajo del promedio. En esa opción tenemos bastantes. Esta que nos dice qué números están sobre el promedio, del promedio un poco más alto, en el promedio, del promedio más bajo y abajo del promedio. Tenemos formas, indicadores, símbolos, estrellas, depende de la necesidad que estemos buscando. También barras y cuadros. En este caso yo podría escoger tal vez esta, igualito. La estrella completa nos indica el 100%, y a medida que va bajando la cantidad, van bajando el relleno de la propia estrella. Y con esa parte terminaríamos lo que son relleno, el formato de número, formato condicional, el filtro y el buscar y reemplazar. Muchas gracias.